Bienvenidos al podcast de Campus, todo sobre educación, ciencia, innovación y cultura. Bienvenidos a Campus, el espacio donde exploramos historias que inspiran, transforman y nos recuerdan que la educación puede cambiar el rumbo de una vida. Yo soy Vanessa Medina, directora de Estrategia y Desarrollo Institucional. Yo soy Salvador Medina, director editorial de Campus. En esta ocasión nos da mucho gusto acompañarlos en este nuevo episodio donde hablaremos de educación, movilidad y liderazgo con una invitada muy especial. Así es, en este episodio personalmente voy a tener el enorme gusto de conversar con alguien con quien comparto no solo una amistad de más de 30 años, sino también una historia universitaria, profesional y humana que me encanta poder tener en este espacio. Estudiamos juntas en la UNAM, coincidimos después en distintas etapas del servicio público y tuve el honor de colaborar muy de cerca con ella. Y hoy desde Londres lidera un nuevo capítulo en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la London School of Economics. Es profesora y decana asociada de la Escuela de Políticas Públicas de la LSI, servidora pública por más de 25 años y la primera mujer en la historia de México en ocupar la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos da enorme gusto recibir en Campus a Vanessa Rubio Márquez. Bienvenida, mi Vane. Mi Vane, así nos decimos desde hace muchísimos años. Me encanta estar contigo y con Salva. Y bueno, pues encantada de platicar de este tema tan importante, tan estructural para nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas, las de nuestra familia, para tener oportunidades y para crecer y ser felices, que es la educación. Así es que el honor es todo mío. Qué padre estar con ustedes. Mil gracias, Vanessa. Me da de verdad muchísimo gusto tenerte aquí. Tenemos una historia compartida que empezó en los pasillos de la UNAM y continuó en el servicio público. Y ahora coincidimos de nuevo en un punto de encuentro que es la educación. Y me gustaría empezar justo por ahí, Vanessa. Tú tienes, tú vienes de una formación muy sólida, primero en la UNAM y después en la LSI. Si miras hacia atrás, ¿qué te dejó cada una de estas etapas? ¿Cómo crees que influyeron en tu forma de enseñar y de liderar hoy en la academia? Claro, pues miren, les voy a contar una anécdota porque creo que las anécdotas son muy reveladoras para ejemplificar. Yo estudié la secundaria y la preparatoria en una escuela que se llama Alexander Bain, que era, además, estaba afiliada a la UNAM. Y tuve ahí un profesor que algunos conocerán, seguramente han leído sus libros o lo ven en sus análisis, Jesús Silva Herzog Márquez, Chucho, yo le digo. Y Chucho fue mi profesor en sexto de prepa. Mi escuela tenía pase directo entonces al ITAM. Y pues yo la verdad es que me había ido por la vía fácil de decir, pues voy a estudiar en el ITAM como el resto de mis compañeros. Y al final del día platicando con Chucho me dijo, ¿qué quieres hacer de la vida? Y le dije, pues yo creo que quiero irme al servicio público. Y él me dijo, mira, yo creo que te daría mucho más México, mucho más diversidad, mucha más experiencia de gente que viene de diferentes lados, geográficamente hablando, pero también de socioeconómicamente hablando, y de muchas historias de vida mucho más complejas que te van a hablar más de México. Si te fueras a la UNAM, me dijo, yo si fuera tú, consideraría también la posibilidad de estudiar en la UNAM. Entonces, pues la verdad es que no lo pensé dos veces. Tengo el mejor la mejor de las opiniones del ITAM y seguramente me hubiera encantado también estudiar ahí como lo han hecho grandes servidores públicos del país. Pero este consejo me pareció muy valioso vis a vis la experiencia que había yo tenido de la secundaria y la prepa. Entonces, pues me fui a inscribir a la UNAM, pasé mi examen. Y bueno, pues ahí estaba yo alistadísima en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después de estudiar 4 años ahí, la carrera de Relaciones Internacionales, donde coincidimos, Vane, fue otro profesor, en este caso Méndez Silva, Ricardo Méndez Silva, que también fue profesor muy querido mío en la UNAM,
me dijo, oye, ¿por qué te vas a ir a lo tradicional, que es ir a estudiar a Estados Unidos? Reitero, también hubiera sido muy feliz, seguro, de estudiar en Estados Unidos, pero me dijo, mira, yo vengo de estudiar del Reino Unido, él había estudiado en Cambridge, y me dijo, y la verdad, irte a Europa, conocer la diversidad que implica estar en el continente europeo, también en uno de los países del G7, y por qué te vas siempre por lo que la mayoría de los mexicanos se van que cuando estudian fuera, que es Estados Unidos. Y dije, pues no lo pienso dos veces, y traté de explorar qué había de posibilidades de estudiar en Reino Unido, y pues vi la London School of Economics, me fascinó, apliqué, debo de confesar de manera muy, muy ingenua, solamente apliqué a la London School of Economics, solamente apliqué a la beca del gobierno británico, a la Chevening, me gané la beca, me aceptaron en el LSE y llegué al LSE. Entonces fue muy fortuito, no lo planeé demasiado, pero escuché en un caso a Chucho Silva Herzog y en el otro caso a Ricardo Méndez Silva, y de acuerdo a su experiencia me guiaron, y esa fue parte de mi trayectoria académica tanto en la UNAM. Fui muy feliz estudiando en la UNAM, fui muy feliz estudiando en Londres, y bueno, creo que me formaron de manera muy particular, y estoy muy agradecida por la oportunidad de ambas. Oye, Vane, a lo largo de tu trayectoria, tanto como subsecretaria, senadora y actualmente académica en Londres, has combinado liderazgo público y formación internacional. ¿Cómo conectas estas dos experiencias en tu visión sobre el papel de las mujeres en el gobierno, algo tan comentado en la actualidad, y sobre todo qué aprendizajes procuras transmitir ahora a tus estudiantes en un entorno global? Claro, mira, yo creo que un aprendizaje que siempre les digo a mis alumnos estudian políticas públicas, y la gran mayoría de ellos quieren hacer servicio público de regreso a sus países. Tengo alumnos que vienen de la India, de Malasia, de Indonesia, de Australia, de Chile, de Estados Unidos, de otros países en el mundo. Doy gracias a la vida por esta experiencia muy diversa. Y yo lo que les digo es, la política pública no se puede pensar en cuatro paredes. La política pública también se tiene que pensar yendo allá afuera, al campo. Si vas a hacer migración, ve a la frontera, ve a ver los migrantes, habla con los migrantes. Si vas a hacer política para evitar las personas que no tienen casa, ¿no? El fenómeno de homelessness o gente sin hogar. eh, Habla con ellos, pregúntales qué piensan, habla con las organizaciones de la sociedad civil, habla con la gente que ha hecho políticas públicas. No pensemos que en cuatro paredes y solamente en un entorno académico vamos a poder diseñar políticas públicas que contrastan con la experiencia de la gente en la práctica. Entonces, creo que mucho de mi liderazgo ha tenido que ver con eso, con no conformarme con tener los estudios, con no conformarme, si bien es bien importante tener el dato, y si bien es bien importante tener la evidencia y el conocimiento, cómo vas al terreno y te empapas de la información, de la experiencia, de lo que sienten las personas para poder hacer políticas públicas con cara humana. Y creo que eso para mí ha sido lo más importante como en términos de elección, y es algo también que enseño a mis alumnos el día de hoy. Buenísimo. Y algo que ha estado muy presente siempre, ¿no? Es esta parte de la movilidad académica, que, bueno, nos tocó vivir lo que significaba estudiar fuera del país, cuando eso era quizás un sueño lejano para muchos, ¿no? Hoy el escenario, Vane, es distinto en términos de becas y financiamiento, pero el deseo de abrir el mundo a través del estudio sigue ahí. ¿Cómo ves tú hoy ese escenario para los jóvenes mexicanos? ¿Qué crees que puedan hacer o deban hacer tanto universidades como gobierno o incluso los propios egresados para mantener esas oportunidades abiertas? Yo creo que aquí es un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo que tenemos que hacer con el sector privado, las universidades, hablando por mi cachucha de decana asociada de la escuela, acá en la London School of Economics. Yo creo que tenemos que trabajar con el sector privado porque hay mucha filantropía que todavía falta detonar para que apoyen becas. Y desde luego también, pues, que los gobiernos volteen a ver la importancia de invertir en el capital humano y en las oportunidades de la juventud en sus países, ¿no?
sin duda, y esto sale en el estudio de la OCDE que se llama Education at Glance, en su más reciente edición 2024, las personas que tienen maestría en general tienen mayores ingresos en sus países. Y por ejemplo, las personas con maestría en promedio en la OCDE es de 16% en los países OCDE y en México es del 2%. O sea, sí nos hace falta ahí mucho, pues poder regresar al esquema de becas. Yo recuerdo cuando estudié acá en los noventas, muchos de mis compañeros mexicanos venían con la beca famosa de CONACYT. Y yo lo veo hoy. Hoy las becas de CONACYT son mucho más reducidas y las oportunidades son mucho más reducidas. Entonces, qué bueno que el gobierno británico siga dando las becas Chevening. Qué bueno que los gobiernos de otros países del mundo den becas, pero creo que también hay que hacer mucho más trabajo para potenciarlas, para que sean más y para que haya más colaboración con el sector privado, ¿no? En trabajar todos juntos por dar oportunidades. Y los alumnos que tienen oportunidades, pues las acaban aprovechando y acaban abonando al desarrollo pues, de su país, de su industria. Entonces creo que las becas, o sea, yo diría becas, becas y más becas y veamos cómo se pueden dar, ¿no? Y para los chavos, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a una persona, a un chavo que está estudiando, que tiene la ilusión que tienes tú, que tuviste tú, que tuvimos, de por dónde empieza un chavo ahora en México para encontrar ese camino y alcanzar el éxito de estudiar en el extranjero? Mira, yo lo que les digo a mis alumnos es cierto que se va haciendo un filtro porque no todo el mundo va a tener una beca para poder estudiar fuera y necesitas una serie de requisitos. Entonces, pues, requisito número uno, pues, es sacar buenas calificaciones, porque cuando vas a competir frente a otros estudiantes que también quieren ingresar en esa universidad o que también quieren esa beca, pues el desempeño académico va a ser importante. Entonces, pues hay que aplicarse con la escuela, eso es así como de a fuerza. Otra muy importante creo que es estudiar idiomas. Hay que estudiar el idioma que te interesa, hay que estudiar y fortalecer tus habilidades que tienen que ver con hablar más idiomas. Creo que eso también te abre las puertas, porque si quieres estudiar en Estados Unidos, si quieres estudiar en Australia, si quieres estudiar en Reino Unido, si quieres estudiar en Alemania, en Francia, pues te van a pedir inglés o te van a pedir alemán o te van a pedir francés. Y creo que esa es otra característica que hay que invertir y que hay que dedicarse a estudiarlo. Y después, pues es simplemente tratar de hablar con gente que haya estudiado afuera para que te vayan platicando de cómo ir haciendo más fácil el camino, ¿no? Y acercarte a las embajadas de los países en donde estás interesado en estudiar, porque seguramente te van a dar también más información de universidades, de becas, de opciones y de alternativas, ¿no? Entonces, creo que así es como empiezas a construir tu caminito para poderte ir fuera. Oye, Vane, y ya platicaste un poquito de esto que te quiero preguntar, que tiene que ver primero con tu decisión de estudiar en la UNAM y después con tu decisión de salir al extranjero. Pero desde tu experiencia en todo esto que has platicado, ¿qué valor tiene para salir? O sea, qué valor tiene para los estudiantes, como dice Vane, tu tocaya, este, para estudiantes de educación superior que quieren o salir desde una licenciatura o con un posgrado o con un doctorado, postdoctorado, salir al extranjero, es- que sea más allá del título, ¿no? En campus hablamos mucho de la movilidad social que implica la educación terciaria. Desde tu desde tu perspectiva, ¿qué valor tiene? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes te ha dejado a ti vivir y enseñar en otras culturas? Yo creo que la parte, Salva, más importante es el poderte formar en una institución distinta a las que te has venido formando. O sea, el hecho de que vayas a poner otro bloque que complemente tu instrucción previa es muy importante, ¿no? Entonces, es como ahondar, profundizar, diversificar tu experiencia. Y por el otro lado, pues vas a oler el mundo
y vas a vivir el mundo, ¿no? Tú imagínate lo que es, ahorita decía yo, en una de las clases que doy son 30 estudiantes y son de 22 nacionalidades. Pues el hecho de poder escuchar que hablamos, por ejemplo, la semana antepasada sobre el fenómeno de menores migrantes no acompañados y que un estudiante te puede dar la experiencia de Pakistán en ese sector, la experiencia de Estados Unidos en ese sector, la experiencia de México, la experiencia de Guatemala en ese sector, como lo tuvimos en esa plática, pues es que justamente es lo que va haciendo que entiendas más, que entiendas mejor, que tengas nuevas perspectivas, que tengas nuevos ángulos. Y yo creo que esa riqueza, esa diversidad de experiencias, de información, es lo que te hace tener mayores elementos para ser un mejor tomador de decisiones, ¿no? Si hoy lo que queremos es ser un mejor tomador de decisiones, ya sea en el sector público, en el sector privado, en el sector social o en una institución internacional, esta riqueza de experiencias y esta diversidad de experiencias que obtienes, no te la da nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que es justo esa aspiración la que tienen los estudiantes cuando estudian fuera. ¿Cómo me hago de más mundo? ¿Cómo enriquezco mi formación? ¿Cómo enriquezco mis experiencias para ser mejor tomador de decisiones? Para entenderle mejor, ¿no? Y para poder encontrar alternativas al desarrollo de mi país o al desarrollo de las empresas de mi país para hacer las cosas de manera distinta y de manera mejor, para ser más exitosos, para ser más competitivos, ¿no? Buenísimo. Pues estamos bastante bien de tiempo, pero bueno, me gustaría quizás cerrar con una parte un poco más personal, Vane. Si miras todo lo que has vivido en términos de educación, como funcionaria pública, en tu experiencia internacional, ¿qué le dirías o aconsejarías a aquella Vanessa Rubio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? Y además, bueno, ¿qué te inspira ahora, no? Después de toda tu trayectoria y la etapa en la que te encuentras ahorita, ¿cómo definirías el éxito? A ver, pues si quieres empiezo por esto último. Yo creo que el éxito es lograr definir una misión en la vida y estar contento con ejecutarla, ¿no? O sea, mi misión antes fue tratar de hacer las mejores políticas públicas para México. Y entonces cuando yo estaba parada en relaciones exteriores, yo estaba tratando de hacer las mejores políticas públicas para México en beneficio de los mexicanos. Cuando estaba en desarrollo social, lo mismo. Cuando estaba regulando pensiones, lo mismo. Cuando estaba haciendo las finanzas públicas del país, regulando el sector financiero del país y pensando en las finanzas públicas del país, lo mismo. Mi misión era hacer políticas públicas que fueran buenas para los mexicanos, ¿no? Y ahora lo que hago es, siento que es una misión similar, pero en un espacio distinto, que es amueblar las cabezas o tratar de amueblar las cabezas de los servidores públicos que tratarán de hacer las mejores políticas públicas en Australia, en Indonesia, en Chile, en Brasil, en México, en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Entonces, como que estoy contribuyendo a formar a los futuros tomadores de decisiones que van a hacer las políticas públicas del mundo. Entonces, eso me emociona. Y cuando lo defino así y me levanto todas las mañanas y voy por mi cafecito caminando y digo, gracias, qué orgullo y qué maravilla que tengo yo esta gran oportunidad de vida de poder ahora contribuir a estas cabecitas que van a ser las grandes mentes del mundo, que van a ser las políticas públicas del futuro y que espero que nos lleven a un lugar mejor, ¿no? Entonces, creo que es eso. El éxito para mí es encontrar una misión y poder sentir que estás contribuyendo de manera positiva a esa misión, ¿no? ¿Y qué le diría a la Vanessa de la UNAM? Le diría a la Vanessa de la UNAM que trate de no ser tan perfeccionista, que trabaje mucho, sí, porque eso no se te quita lo trabajador, lo intenso, lo nerd, eso lo voy a hacer toda la vida, lo llevo en mi DNA, pero quizá tratar de ser menos perfeccionista. Luego eso nos pasa mucho y en las pláticas con mujeres lo conversamos mucho, queremos ser todo bien
y no bien, sino ultra bien al mismo tiempo. Y no se diga, no es mi caso, pero no se diga encima las que son mamás como tú, Vane, ¿no? Entonces, siento que es demasiada presión para la mujer de hoy día, ¿no? Ser buena mamá, pero buena esposa, pero buena amiga, pero buena profesional, pero buena colega, pero buena mentora. Entonces, a veces nos ponemos demasiadas presiones sobre nosotros mismos. Entonces, nada más, sí, está muy bien tratar de ser de excelencia, pero también hay que llevárnosla un poco más tranquila y ser muy, muy apapachadoras con nosotras mismas. Yo me apapacharía un poquito más. Me exigí mucho en esta trayectoria y me apapacharía yo un poquito más. Muy bien. Vane, pues ya estamos por cerrar. Quizás, Vane, algo que nos pudieras compartir, un consejo quizás que siempre le das a tus estudiantes en general en la LSI. Pues yo les diría, traten de ser muy buenos en lo que hacen. Y ser muy bueno en lo que hacen es también que cuando uno va a dar opiniones, esas opiniones las dé uno de manera formada. Creo que en este mundo que estamos viviendo de posverdad, hace falta mucho regresar a la educación justamente, que es lo que nos tiene aquí conversando, y que es cómo te preparas más, pero también cómo cuando das opiniones las haces basadas en conocimiento, basadas en datos y basadas en evidencia. No se nos debe de olvidar que sí hay mucho populismo y autoritarismo y polarización en el mundo, pero los datos, la evidencia, el conocimiento y la experiencia son fundamentales para poder hacer mejores decisiones como seres humanos, como colectividad, como sector privado y como países. Buenísimo, Vanessa. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Sobre todo, creo que es muy interesante escuchar desde la perspectiva de cómo la educación te ha marcado personal y profesionalmente, ¿no? Acá en Campus con el podcast luego podemos meternos un poquito más a esos temas y un poquito reforzar, ¿no? Esta idea de la educación como el principal factor de movilidad social en un país que lo necesita tanto, ¿no? Entonces, escucharlo de tu viva voz, pues la verdad es interesantísimo, pero sobre todo estamos muy agradecidos contigo, ¿no? Que nos regales unos minutos desde Londres y pues nada, muchísimas gracias, Vane, por tu tiempo. Al contrario, yo feliz y privilegiada de compartir este espacio con ustedes, con el auditorio de campus y no, pues hay que hacer lo que nos gusta, hacerlo con el corazón, hacerlo con mucho empeño, pero sin duda la educación es algo que es nuestra ancla para el progreso. Y entonces, pues a estudiar y a leer. No se nos olvide en esta época de redes que todavía hay que leer. Tocaya, ha sido un enorme gusto conversar contigo. Gracias por compartirnos en campus no solo tu trayectoria, sino tu visión y tu generosidad. Qué privilegio de verdad tener voces como la tuya en este espacio y en la educación en general. Que siga creciendo esa historia de éxito que tanto inspira. En lo personal fue un privilegio haber colaborado contigo y seguir aprendiendo de ti. Lo sigo haciendo, Vane. Necesitamos muchísimas Vanessas Rubios en México y en el mundo. Mujeres que abren caminos, que comparten lo que saben y que demuestran que el servicio, la educación y la determinación pueden transformar realidades. Mil gracias, Vane Rubio, por tu tiempo. Al contrario, la agradecida soy yo, mi Vane. Salva, gracias, gracias a ustedes. Este podcast es una producción de Pulp Films y Campus.